decía, podemos combinar las dos actividades que teníamos señaladas, tanto de la anterior como la de nueva, ¿no? En el sentido de hacer los comentarios con los colegas para este encuentro para hoy. Entonces podríamos aprovechar Luis Alirio, por ejemplo, que creo, o María Alejandra, Sí, bueno, los que han levantado la mano, que puedan trabajar los dos elementos, ¿vale? perfecto. Y rogándoles el favor de que sean lo más sucintos posibles para poder darles cabida a los demás. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces tenemos ya una lista de participación. Vamos a continuar con ellos. Le voy a dar la palabra al profesor Oscar Yáñez. Listo, muy amables, profes. Les comentaba que, pues, antiposamente el anterior miércoles no me voy a conectar. Sí, entonces, empezaré comentándoles sobre el tema, pues, que nosotros tuvimos sobre la digitalización, ¿no? Que está transformando en forma profunda la educación en nuestros tiempos, ¿no? No solo en la parte tecnológica, sino también en las formas que nosotros producimos o compartimos el conocimiento con nuestros muchachos. Pues nos da un reto, ¿no? Requiere un cambio en nuestra forma práctica educativa, ¿no? Hacer actividades más inclusivas, más reflexivas y sobre todo más afectivas con los muchachos, ¿no? Permitiendo que pues nos permitimos que nosotros mismos y los muchachos se muestren, ¿no? Con las diferentes herramientas que tenemos y compartan, ¿no? Sus ideas, sus emociones, ¿no? Todo lo que ellos construyen lo puedan mirar, ¿no? Como decíamos anteriormente, mostrarse ellos, ¿no? Y hacer entre todos contribuir colectivamente el conocimiento. Y también ha mejorado, ¿no? Sobre todo el ritmo del aprendizaje, ¿no? De la velocidad que se hablaba, ¿no? La tecnología le imprimió un ritmo nuevo, ¿no? Al aprendizaje, que genera nuevas tensiones puede ser de flexibilidad del conocimiento, ¿no? Pero también tenemos un pequeño problema que es la superficialidad, ¿no? Entonces es bueno, importante valorar el pensamiento puede ser pausado, ¿no? Mantener la profundidad de ese conocimiento que compartimos y la reflexión y la educación. En la sensibilidad que nos da esta nueva tecnología, esta nueva metodología, reconoce, ¿no? La importancia del cuerpo, las emociones, las relaciones humanas. Dice habla de la corporalidad digital, ¿no? Y la empatía que se vuelven esenciales para esta clase de pedagogía, donde se deben cuidar mucho las relaciones emocionales y humanas, ¿no? En el entorno que nosotros estamos queriendo, pues, abrir, ¿no? En este espacio virtual que tenemos. En todo caso, como resume la digitalización, pues la debemos tomar como una fuerza, ¿no? Una fuerza que debemos aprovecharla, ¿no? No solo en la parte técnica, que reconfigura la educación en le da múltiples dimensiones, ¿no? A nosotros los docentes. Nosotros debemos participar activamente, ¿no? En la construcción de nuevas formas de enseñar y aprender, ¿no? Con nuestros muchachos, que sean esas enseñanzas, esos conocimientos que transmitimos tanto y creado con los muchachos deben ser más visibles, ¿no? Aprovechando estas herramientas, esta nueva tecnología, más reflexivas, más sensibles, ¿no? Dice, pues para esto, con esto lograremos una sociedad más justa, ¿no? Más inclusiva y más humana. Ese sería mi aporte en este tema, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Oscar. Vamos a continuar entonces con la participación de los colegas. Álvaro, por favor. Entonces le doy la palabra a la profesora Lady Vanessa Ortega. Muy buenas noches, profe. Bienvenida. Gracias, espero que se encuentren muy bien. Bueno, la vez pasada yo tuve levantada la mano un rato
Y pues en cuanto a las preguntas que nos hacían en cuanto a la educación virtual, pues considero que las 4 son una respuesta de sí, teniendo en cuenta pues que la educación virtual es un espacio que se refiere al desarrollo de programas educativos, ¿no? Y en el cual no es necesario el cuerpo, el tiempo o para lograr un aprendizaje. La educación virtual pues nos permite la interacción entre individuos. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Ok. Esto que también señala pues procura una educación que enseña de una manera que toca, transforma y despierta. También pues procura el aprender desde el sentir, el imaginar y el contar, se vuelve flexible y pues en conclusión la educación virtual es un modelo educativo que utiliza la tecnología para facilitar el aprendizaje de entornos no presenciales, permitiendo la interacción entre docentes, estudiantes a través del internet y otros medios digitales. Por eso pues yo considero que las respuestas serían un sí para todos. En cuanto al texto de 1000 mesetas, teniendo en cuenta pues que el rizoma es una raíz que no tiene como como una forma definida, y pues que el pensamiento rizomático nos lleva a pensar en múltiples direcciones, que digamos nos permite tener una mente abierta de cualquier cosa que pueda pasar. Y pues en cuanto a la educación, digamos, pues en mi texto lo coloqué como que en cuanto a la educación, hoy en día, aquí en Colombia, por ejemplo, la mayoría de instituciones o en las instituciones donde yo he trabajado, trabajamos cada materia por separado, pero en la vida real pues no se ven así las materias, ¿no? No vemos como que tenemos un problema de matemáticas aparte o que tenemos un texto de español aparte, sino que todo es como transversalizado, unido, engranado. Entonces pues la educación rizomática apunta a eso, a que no haya como una línea recta o una rigidez, sino que haya diferentes, ¿cómo les quiero decir? Diferentes maneras, ¿no? Y que todo esté interdisciplinado para que esté compuesto, ¿cierto? Entonces, yo creo que si en Colombia y en las instituciones educativas rompiéramos esa manera de enseñar, cambiáramos, transformáramos la educación, podríamos transformar pues también la sociedad. Ese sería mi aporte. Muy bien. Muchas gracias. Muy amable. Continuamos, Álvaro. Listo. Profesor Luis Alirio, no sé si pudimos... Ahí lo escuchamos. Buenas noches, bienvenido. Es que intenté cambiar la cuenta al correo institucional y no sé por qué no me funciona el micrófono con la otra cuenta. Vale, Bueno, yo voy a hablar más que todo de algo que me pareció muy particular y que también tiene en cuenta la primera lectura, que fue la visibilidad. O sea, la era digital cambia los regímenes de visibilidad y eso lo noté mucho entre los dos grupos. El miércoles pasado asistí también a la clase y la del viernes. Y me di cuenta que en el grupo del viernes es como menor la participación, o a veces es como más, ¿en qué sentido decirlo? O sea, la participación de los compañeros es como más rogada, eso me di cuenta. Entonces, el régimen de visibilidad entre los dos grupos es como muy diferente. En cambio, en nuestro grupo no teníamos, digamos, no había cabida a todos. Tuvimos varios que nos quedamos sin participar. El texto también hablaba de las velocidades, que acelera las velocidades y los tiempos pedagógicos, donde prioriza la rapidez sobre la profundidad en la entrega de trabajos y todos los ¿qué es?
También hablaba mucho de las sensibilidades del cuerpo, las emociones, los efectos de aprendizaje. También planteaba la nueva ética. La cultura digital también transforma la ética educativa. En cuanto a las preguntas, la educación virtual transforma los regímenes de visibilidad. Coloqué que sí, porque la digitalización introduce nuevos regímenes de visibilidades, donde todo está expuesto en tiempo real para su constante estudio. La aceleración tecnológica también instaura una nueva temporalidad denominada simultaneidad asincrónica, que es como estudiamos ahora. Y la última es, si es posible, el regreso del cuerpo y las pasiones en la educación virtual, sí, aunque de formas transformadoras. También quería hablar de la última actividad, que era el pensamiento rizomático, que yo lo llamé el pensamiento rizomático en una infografía. Ahí lo que traté de plasmar fue el rizoma como la parte botánica. Nos invita a desafiar las estructuras jerárquicas y lineales que a menudo impregnan nuestros modelos educativos tradicionales. En lugar de pensar en un árbol con una raíz única, podemos pensar en una red subterránea que está unida con múltiples puntos de conexión y direcciones inesperadas. Este pensar rizomático, una nueva escuela rizomática, nos lleva, o sea, lo que leí es que a un aprendizaje más activo, donde el estudiante deja de ser un receptor pasivo para convertirse en un nodo de toda esta red, donde toda la información llega a él y el rol del educador se transforma en un facilitador, no tanto como el poseedor o el transmisor de conocimiento, sino el facilitador del conocimiento. En la última pregunta nos preguntaban si era posible una escuela rizomática. Yo le puse que sí en la infografía, aunque es como una idea muy utópica, en realidad sí se puede hacer porque tendría unos espacios de aprendizaje fluidos y adaptables que prioricen las condiciones, las conexiones horizontales y la colaboración, que fomentan la emergencia de aprendizajes inesperados, que integran la tecnología digital como extensión del rizoma y que conocen la diversidad de ritmos y trayectorias individuales. Creo que explorar esta potencia del pensamiento rizomático puede abrirnos nuevas vías para una educación más rica, más conectada y más acorde a la complejidad del mundo en el que vivimos y aprendemos ahora. Allí también en la última actividad hice un comentario a dos compañeros, no sé si hablo ahorita o si no después, cuando estén... No, termina, por favor. Bueno, entonces a una compañera le hice a la compañera Suaza, que también estamos en el mismo trabajo de grado. Ella hablaba muchísimo de la red y versus el árbol tradicional, que es básicamente lo mismo que hablé en la infografía, en mi infografía. Allí hablaba mucho de cómo logramos que nuestros entornos de aprendizaje online se parezcan más a ese rizoma, que se fomente la conexión libre y la multiplicidad y la exploración de los estudiantes. También hice un comentario al compañero de apellido Jara, que es el representante. Él hablaba muchísimo también de un árbol recto, predecible, no como una red subterránea, sino como una red subterránea que se conecta por donde menos esperas, que parece clave esta analogía como para entender cómo fluye el conocimiento en línea. Eso es mi aporte. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Estuvo muy importante que pudieras hacerle los comentarios a tus compañeros, ¿no? Creo que ese es un estilo que vamos a tener que seguir desarrollándolo con mucho furor. Muchas gracias. Continuamos, por favor. Claro que sí. Muchísimas gracias, profesor Luis Alirio. Continuamos con la profesora María Alejandra. Muy buenas noches. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan? La escuchamos. Muy buenas noches. Buenas noches a todos, compañeros, profe. Pedirles disculpas si de pronto escuchan sonidos alternos. Estoy de turno con mis compañeros de trabajo en la clínica, pero como la otra vez no alcancé a participar, ahora sí quiero participar.
Entonces, bueno, quisiera hablar un poco por cuestiones de tiempo acerca de esta actividad, sobre mi reflexión personal sobre la educación desde la introducción de 1000 mesetas. Entonces, leer esta introducción desde una mirada educativa es como recibir una provocación profunda, porque seguimos enseñando y aprendiendo como si el conocimiento fuera un árbol con raíces fijas, unas ramas ordenadas y frutos predecibles. Al proponer este modelo del rizoma, nos invitan a abandonar esa idea lógica, jerárquica y lineal que tanto domina en nuestras escuelas y universidades. En la educación tradicional, el conocimiento se transmite como una secuencia. Primero aprendes lo básico, luego lo intermedio, y solo entonces accedes a lo complejo, como el caso de las maestrías o los doctorados. Se privilegia la memorización, la autoridad, el profesor y los programas rígidos. Pero el rizoma propone otra cosa, una educación que valore la conexión libre, el cruce entre disciplinas, la creatividad y sobre todo el aprendizaje como una experiencia viva, no como una repetición de lo que ya pues ha sido enseñado. Personalmente esta idea me resuena profundamente. Me he sentido más aprendiendo por curiosidad, saltando de tema en tema, estableciendo relaciones inesperadas entre sí, ideas que según los programas oficiales no deberían conectarse. Y eso me hace preguntarme, ¿cuánto talento, cuánta originalidad, cuánta pasión perdemos cuando obligamos a los estudiantes a seguir un único camino de aprendizaje? Educar rizomáticamente sería permitir que los estudiantes exploren, se equivoquen, vuelvan atrás, cambien de dirección, construyan su propio mapa del saber. No implica caos, sino una nueva forma de orden más acorde con la complejidad del mundo actual. Sería una educación que valore lo múltiple, lo diverso, lo que aún no se ha dicho. Una pedagogía de la apertura y no del control. En definitiva, no solo proponen una nueva forma de pensar, sino también una nueva forma de enseñar y aprender. Y quizás el mayor desafío para los educadores hoy sea precisamente eso, dejar de ser jardineros que podan árboles y empezar a ser cultivadores de rizomas, donde cada estudiante pueda crecer en direcciones impensadas. Gracias, profe. Muy bueno, muy interesante, muy coherente su participación y gracias por su interés a pesar de las circunstancias un poco del trabajo, etcétera, que nos impiden hacer estas cosas. El compromiso es lo más importante. Muchas gracias. Continuamos, por favor. Claro que sí, le damos la palabra a la profesora Olga Lucía Garzón. Muy buenas noches. Profe, bienvenida. Sí, muy buenas noches. Bueno, yo tenía pendiente, señor. Sí, buenas noches, qué pena. Sí, gracias, doctor Carlos. Muchísimas gracias. Pues la semana pasada había quedado pendiente de hacer un aporte también sobre su tesis. Doctor, pues para mí, miraba que su merced proponía que la educación virtual no sea solo una adaptación tecnológica, sino una recomposición cultural profunda que nos obliga a repensar en el saber, el vínculo pedagógico y el lugar del cuerpo, el tiempo, la ética, la estética en el aprendizaje. Su propuesta es de una pedagogía que se rige como una alternativa crítica del modelo tecnocrático, una educación más humana y situada y recreativa. Pues para mí, estas transformaciones no solo han cambiado la forma en que se presenta el conocimiento, sino también cómo se vive y se siente el proceso educativo hoy en día en cada una de nuestras escuelas. En cuanto a la narrativa rizoma, pues tenemos que el pensamiento rizomático es una forma de concebir el conocimiento y la realidad sin estructuras jerárquicas ni lineales. Quiere decir que este rizoma nos permite a nosotros comunicarnos y tener conexiones desde varias partes, así como lo estamos haciendo desde todas las partes del país, intercambiando nuestros conocimientos, nuestros saberes, nuestros imaginarios, que son los que no nos han dejado en ningún momento. Hoy compartía con alguna compañera en la clase en la que estábamos y hablábamos sobre los imaginarios. Nos preguntaban algo sobre el pensamiento y yo le decía, pues mire, nosotros podemos aplicar hoy en día los imaginarios porque pues nos dicen qué es pensar y nos pusieron así como una actividad. Entonces esto nos lleva a la narrativa rizoma, que es una forma no lineal
sino que está ramificada y nos permite poder explorar otros campos del conocimiento. Y también concluyo diciendo que los estudiantes tendrían mayor libertad para construir su propio conocimiento. Ese es mi aporte corto. Muy amable, muchas gracias. Perdóneme, ¿de dónde estás tú en este instante? En este instante estoy desde Isnos Huila, doctor. Ah, perfecto, perfecto. Es que teníamos la triste noticia de que tenían dificultades con Sí, internet. es que, doctor, hay unas compañeras que pues tienen otro internet, pues hace un momento se nos fue la luz y todo, pero ya vienen, yo creo que vienen a ver si se pueden conectar aquí en mi casa. Me alegra ¿Vale? muchísimo. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor. Muy amable. Listo, muchísimas gracias, profe Olga Lucía. Damos la palabra al profesor Milton. Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Ok, buenas noches, Doc, ingeniero. Pues había también quedado pendiente mi corto intervención. Quisiera hablar acerca de lo que se miró la semana pasada acerca de la educación virtual y más que todo de la aceleración tecnológica que me llamó mucho la atención. Entonces, me llamaba ahorita la atención también nuestra compañera Alejandra, pues cómo el modelo de la educación virtual nos permite estar desde muy lejos prácticamente y ella pues trabajando, haciendo su turno y escuchándonos y pues prácticamente imaginando los rostros porque ya la gran mayoría pues nos conocemos, entonces pues para mí es algo muy bueno pues la virtualidad que se ha llevado en estos momentos. Entonces ahí había dejado yo un pequeño escrito sobre la aceleración tecnológica en la educación virtual, la cual ha reconfigurado el tiempo educativo en un lugar, el proceso lineal, secuencial y el aprendizaje se convierte en un acto fragmentario y distribuido donde coinciden múltiples espacios cognitivos. Entonces, pues me parece muy interesante lo de la educación virtual. Con respecto al otro libro sobre los rizomas, pues mi pensar es que es un tipo de pensamiento que se caracteriza por su capacidad de conexión entre diversos puntos de conocimiento y experiencias. Esto es, o digamos, a diferencia del pensamiento, ahí lo colocaban con el pensamiento adolescente, que sigue un orden jerárquico y estructurado, y el pensamiento rizomático pues nos permite múltiples entradas y salidas, como la gran mayoría de los compañeros ya habían hablado. Que si es posible una escuela rizomática, sí es posible, y sería pues excelente tener una así, porque al imaginar esa escuela rizomática en un lugar de seguir un currículo rígido y predefinido, en la escuela rizomática fomentarían un ambiente de aprendizaje abierto y colaborativo, en donde todos los estudiantes pueden explorar diversos temas de conocimiento de manera interconectada. Este ambiente, los educadores actuarían más que todo como un guía, y no serían como la educación antigua, donde son prácticamente autoridades del conocimiento. Algunas de las características serían la heterogeneidad. Cualquier punto de conocimiento puede estar conectado a otro. Diferentes formas de aprender, en donde no hay una única forma, no es uno el que tiene el conocimiento, sino pues prácticamente todos aprenden de todos, la flexibilidad, y pues tendríamos así diferentes tipos de valoración, ¿no? Ya no serían tipos examen y no se valoraría todo en los estudiantes. Ese sería mi pequeño aporte. Muy bien.
Muchas gracias, Milton. ¿Pero Igualmente, estás muchas dónde? gracias. ¿Estás a dónde y en qué parte? Desde Isnos Huila también También. presente. Me alegra que estén ya, vayan llegando, muy gentil. Continuamos, por favor, Álvaro. Claro que sí. Le damos la palabra a la profesora María Magdalena Ordóñez en este momento y profe Yolima también invitarla posteriormente. Profe María Magdalena, la escuchamos. Muy buenas noches, Buenas noches. compañeros. Espero que se encuentren muy bien. Pedirles disculpas porque de verdad no teníamos el servicio de internet y energía tampoco teníamos. Pero aquí estamos porque de verdad que nos gusta. Bueno. Personalmente me siento muy halagada. Bueno, el encuentro pasado me quedé con la manito levantada también, pues porque quería participar y hacer una conclusión sobre lo que es la educación virtual. Entonces yo decía que la educación virtual no es simplemente usar tecnologías, que es una oportunidad para transformar la forma en que enseñamos y aprendemos, mezclando saberes antiguos y nuevos, construyendo caminos más humanos y creativos. Como docente de la zona rural, siento que mi tarea es acompañar a mis pequeños estudiantes a descubrir, crear, soñar en este nuevo mundo digital. Esa era como la conclusión que tenía yo lo de la clase pasada, ¿no? En cuanto a los rizomas, pues quiero hablarles sobre el pensamiento rizomático, que es una idea que proponen los filósofos Deleuze y Guattari. Dice en su libro Mil Mesetas, ellos usan un concepto de rizoma que ya casi todo lo hemos, pues vamos como por la misma dirección, ¿no? Entonces dice que en la naturaleza es una raíz que crece de diferentes direcciones sin seguir un orden fijo. Este concepto lo aplican al conocimiento y al aprendizaje. ¿Qué significa eso? Significa que aprender no solo tiene que ser lineal, como cuando nos dice que primero va la A, que luego la B, que luego la C, ¿no? Como cuando aprendemos a leer que nos direccionan por el abecedario. Entonces, el pensamiento rizomático nos dice que las ideas pueden conectarse de muchas formas diferentes. Incluso al principio no parece tener relación. Entonces, yo en mi trabajo coloqué varios ejemplos que son aplicados durante mis clases. Entonces, pues ahí coloqué una clase que se habló del cuidado del agua. En la celebración del 22 de marzo se celebró el Día del Agua, entonces yo ahí coloqué, por ejemplo, un cuento, comenzamos con un cuento con los niños, luego los niños aportaron, luego los niños preguntaron a sus abuelos, entonces hubo como mucha participación, como mucho interés, entonces yo ahí me di cuenta que de pronto yo sí estoy aplicando la escuela rizomática, pero no me había dado cuenta, ¿no? Perfecto. Entonces, muy bonito y pues yo creo que es muy importante porque el estudiante también aprende cosas fuera del aula, en la casa, en el internet, hablando con otras personas y todas esas experiencias hacen parte de lo que sé, de lo que sabemos, ¿no? Por eso pienso que sí es posible una escuela rizomática, una que nos permita aprender de manera libre, práctica y conectada con la vida real. Entonces, pues ese es mi pequeño aporte. También soy del municipio de Isnos. Quiero contarles que mi municipio se encuentra al sur del departamento del Huila, que es el municipio que conecta al Huila y el Cauca. Somos orgullosos porque tenemos un paisaje natural, riquezas como los ríos. Estamos en el Alto Magdalena, estamos en el Macizo Colombiano. Bueno, somos riquísimos y los invitamos a que nos visiten al municipio de Isnos. Tenemos muchas riquezas como los sitios turísticos. Entonces los esperamos por acá. Muchísimas gracias. Comprometidísimos estamos. Ya será nuestro próximo destino. Muchas gracias. Muy linda su participación, María Magdalena. Muy gentil. Muchísimas gracias y por la invitación, claro que sí. Bueno, continuamos con la profesora Yolima Aide y luego posteriormente con el profesor Darío Quena. Profe Yolima, muy buenas noches, le escuchamos.
Creo que tenemos problemas con la profe Yolima. No la estamos escuchando, profe. Bueno, esperemos a que vuelva nuevamente. No sé si de pronto se nos desconectó. Damos la palabra a profesor Darío Quenal. Muy buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Buenas noches. Realmente es un placer poder compartir estos espacios que cada vez son más interesantes y cada vez creo que, como lo decía en la anterior clase, o sea, dejan ver que todo lo que estaba escrito en la tesis del doctor lo hacemos realidad nosotros en nuestra virtualidad, ¿no? En cuanto al autor Mil Mesetas y el pensamiento rizomático, primero pues decir que de todas maneras esto es como una crítica que se hace a las formas tradicionales que tiene el pensamiento, ¿no? Y somos pues de otras corrientes que no son propias, sino que nos han venido, ¿no? Y me refiero al pensamiento occidental, por ejemplo. Y pues esta es una propuesta alternativa, ¿no? El rizoma como una nueva lógica que se nos presenta para nuestro conocimiento. Me parece muy interesante cómo él toma esa imagen tradicional, ¿no? De una raíz, de un árbol, que tiene una organización, pues, que es, como lo presenta, vertical, ¿no? Pero, pues, que luego se quita de una parte lo lineal, ¿no? Y cómo a través de ese rizoma, pues que no solo lo deja ver, aunque lo explica al principio, pero no solo lo deja como una, pues, metáfora que quizá es una metáfora botánica, sino que la lleva a conectarse más allá y lo deja como ejemplo o como modelo, pues, a una educación, ¿no? Y que, pues, este no tiene como un centro fijo, ni un origen fijo, ni es algo cerrado, sino que cualquier punto lleva a otro punto o puede conectarse con otros. Y allí se me viene a la mente también esto de la red, ¿no? Que no solo no es algo cerrado, sino que se hace aún más amplio. Y pues que si hay también como, o este se puede interrumpir, pero se puede recomenzar, o sea que no es algo que se queda estático o no por fallar en algo se pierde, sino que se puede volver a reestructurar. En cuanto al pensamiento, hablando de pensar rizomáticamente, pues que esto rompe, como lo decía al principio, con algunas estructuras, ¿no? Que ya se están o que están pues ya estipuladas, por ejemplo, con el Ministerio de Educación o estas cosas, ¿no? Y que quizá pues dejan ver como esa parte jerárquica, ¿no? Donde el docente es el que sabe, el docente es el que tiene la razón y esta se abre más, ¿no? Los privilegios que puede tener en cuanto, como lo decían algunos compañeros también, es en cuanto a la conexión, a la multiplicidad y sobre todo pues a la apertura. Eso creo que también es muy, muy importante. Que si es posible este pensamiento, creo que sí es posible, pero sí que sí sería un desafío muy grande y sobre todo un desafío al sistema educativo actual. Y aquí pensaba mucho como en nuestro sistema educativo, pues que es algo que está estipulado y está dado, pero que muchas veces no se da, ¿no? Y se me viene a la mente el ejemplo de cuando estábamos en todo este proceso de paz, ¿no? Que nos mandaban hablar de paz, que nuestras clases estén todas guiadas como a este proceso, pero mire que va pasando el tiempo y esto no se da continuidad, entonces eso hace que se estanque, a contrario que sería del pensamiento pues rizomático, que no es fijo, sino es una posibilidad abierta, que también para que sea posible pues requiere un repensar, ¿no? Que ya no sea algo cíclico nada más en lo mismo, sino que permita sí, repensar todo lo que se está dando en cuanto a la enseñanza, al aprendizaje, la misma organización del saber. Y me parece muy interesante pues también que va con todo esto que decíamos en alguna parte, como que va también con la realidad social, ¿no? Lo que se puede vivir. Dentro de las características pues que podemos encontrar, como le decía también, es la conectividad, la multiplicidad y la apertura que este nos puede dar. También que
podemos decir que el rizoma propone una nueva forma de pensar y también de educar, invita a abandonar la rigidez del modo absorbente y busca crear también espacios de aprendizajes más libres, espacios que sean más creativos, espacios que sean también incluso democráticos. Y en cuanto al reto que podemos tener como parte de la educación es que nosotros, pues en esta parte virtual, también se nos invita a ir un paso más adelante, ¿no? En cuanto a que nuestros jóvenes en esta parte de virtualidad saben más que nosotros, ¿no? Tal vez por la era o que no compartimos, o sea, ya vienen con un chip que quizá nosotros no lo tenemos y eso hace de que incluso puedan ser en clase un poco mejor que nosotros a la hora de explicar algo, porque ellos manejan de alguna manera, pues, diferentes programas, diferentes temas, y eso ha hecho de que ellos también tengan un mayor desarrollo en este campo de la educación. Ese sería mi aporte. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias, Darío, y muy gentil. Continuamos, Álvaro. Perfecto. Claro que sí. Finalizamos, pues no sé si de pronto alguien más falta, pero ya sería como la última participación de la profesora María Fernanda Guerra García. Muy buenas noches, profe. Bienvenida. Hola, buenas. No tengo cámara porque no tengo luz, y entonces estoy haciéndolo como con la carga que me queda. Me disculpan por ahí. No se preocupe. Estoy en Santa Marta. Mi acento lo debe decir todo. Por supuesto. Haciendo un análisis pues del pensar rizomático, yo al momento de leer el texto, hice me fui como a esa educación que recibí en la escuela donde me formaron para ser docente. Yo soy normalista, soy egresada de una escuela normal superior aquí en Santa Marta. Nosotros en esa escuela recibimos una educación no lineal. Nosotros no tenemos un centro, nosotros trabajamos de manera interdisciplinar con una transversalidad por medio de centros de intereses, de proyectos transversales dirigidos a un solo foco, a un solo interés, que es las experiencias que tiene el estudiante. Con lo que llegábamos, con eso resolvíamos y con eso arrancábamos un concepto, una conceptualización, y de ahí salían los aprendizajes, lo que íbamos a aprender como tal. Entonces, recordé como ese momento cuando yo estaba en el colegio. Cuando leí el libro, aterricé un poco más. Pues la teoría de rizoma lo relacionamos con una planta, ¿no? Y cuando leíamos que un jengibre es una planta no lineal, ella no tiene centro, no tiene nada, ella crece de múltiples direcciones. Y así es el pensar rizomático. Él no tiene un centro como tal, todo el aprendizaje va en diferentes formas. Podemos decir, bueno, yo podría decir que sí, estoy de acuerdo con mi compañero Luis Alirio, que pues hizo como un análisis muy parecido al mío, y sí, una escuela rizomática podría existir, pues cambiaría todos los parámetros de una educación tradicional. Se debería dejar de lado todo lo que sea impuesto y centrado, donde las escuelas no sigan un plan de estudio fijo, sino que los aprendizajes vayan siempre en función de los intereses, de esas conexiones que hayan entre los estudiantes, los docentes y el entorno escolar, que es lo principal en todo este pensamiento. Yo pienso que dentro de las características que existen en este pensamiento rizomático está la flexibilidad, la interdisciplinariedad y la autonomía al momento de adquirir y de expresar los conocimientos. Entonces, pues ese es como mi aporte ahí a la actividad 2 de este módulo. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, continuamos, por favor. Creo que ahí que están levantando la mano. No, doctor, creo que allí están los participantes. Nos quedó pendiente la profe Yolima y el profe Andrés Guisao. Creo que seguramente tienen algunos problemas. Allí, profe María Fernanda Guerra ya no sabe, ya, listo, ya la volvió a bajar. Sí, entonces creo que hasta allí tenemos la participación. Nos quedaron dos docentes que pues no, que nos falta participación. Seguramente de pronto, no sé si por conectividad o algo, tuvieron algún inconveniente. Muy bien. Bueno, mire, yo quiero hacer un comentario general, ¿no?
que creo que lo estamos tratando de reconocer justamente en el sentido en que muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo en nuestros territorios, nuestra actividad cotidiana ha venido casi que orientándonos y casi que obligándonos en algunos instantes, gracias a la participación de los niños y de los jóvenes, a reconocer justamente estas nuevas condiciones de la enseñanza y del aprendizaje. La crítica ha sido total, pero no hemos encontrado como esos espacios para que estos aportes que hacemos permanentemente desde nuestros propios lugares tengan un sentido y tengan un reconocimiento y tengan unos espacios para consolidarse. Lo que acaba de decirnos nuestra profesora que está en Santa Marta, recuerda los procesos de su niñez, ¿no? Y de su proceso de formación y cómo ella viene relacionándose con los niños y con los jóvenes. Pero justamente de eso se trata, de que nosotros podamos hacer una narrativa. ¿Qué quiere decir una narrativa? Quiere decir que le demos unos caracteres, unas discursividades, unas lógicas, en últimas, unas gramáticas que reconozcan justamente esas innovaciones, esas invenciones que hacemos diaria y cotidianamente, que desafortunadamente se pierden. No solamente se pierden en el profesor, sino que se pierden también en los niños. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que los chicos vienen con un entusiasmo cuando inician el sistema escolar, ¿no es cierto? Cuando vienen, bueno, algunos que les toca preescolar, otros que no han hecho preescolar, sino que pasan directamente a la primaria, llegan con unos entusiasmos enormes, ¿no? Bueno, hay algunos que se resisten por su condición de su crianza, digamos, en la familia, que tienen miedo a desprenderse de sus padres o de sus hermanos, etc. Pero en general, yo noto que los niños llegan con un entusiasmo único. Es decir, el primer día de clase casi que lo recuerdan durante toda su vida porque han fijado en ellos. En ese día han fijado toda una cantidad de elementos que cuando llegan a la escuela y van pasando los días y van pasando los años, casi que noto como un desánimo entre ellos, ¿no? ¿Por qué? Por una sola condición, que no han sido escuchados. Que esos imaginarios, esas simbologías y esos modos de vida que los vuelve tan felices cuando están en el juego, por ejemplo, no están siendo escuchados. Y entonces ellos sienten como ese, que sienten que nuevamente están solos y que necesitarían encontrar otros lugares, otros espacios para poderse expresar. Y justamente lo encuentran con sus amigos, ¿no es cierto? En el juego. Y entonces empieza un poco a la desazón que sienten, y lo mismo nosotros los profesores muchas veces sentimos, de que los niños ya no nos ponen atención, de que los niños están en otro cuento. Y a lo mejor le achacamos al sentido exclusivamente de lo generacional. Sí, lo generacional es cierto, ¿no? Cada generación muy seguramente pensará de manera distinta, pero no se olvide, la generación siempre nos lleva a una consideración casi que dogmática, perdónenme que sea tan fuerte, en que pareciera ser de que nosotros tenemos como zanjas también allí, ¿no? Periodo de niñez, periodo de juventud, periodo de adultos, periodo de mayor. Es decir, como si fueran también lugares y espacios cerrados en que cada uno desarrolla su propia actividad, pero nada tiene que ver con el siguiente o con el anterior.
Todos estos elementos son los que necesitamos irlos cuestionando. Y más aún, cuando nuestro sistema escolar, ¿no es cierto?, está dirigido básicamente a desarrollar unos contenidos que definitivamente, no sé a quién se le ocurrió, ¿no? Alguien que hizo el currículum y que estableció que esas eran las áreas justamente las que había que impartirles a nuestros estudiantes en cada periodo de su vida. Bueno, afortunadamente esto ha venido un poco cambiando. ¿A fuerza de qué? A fuerza de comprender que definitivamente los niños, los jóvenes, ya no sienten ese entusiasmo por los procesos de producción del conocimiento, ¿no? Cuando ellos sienten que hay una repetición, pues seguramente para ellos va siendo cada vez menos apasionante ese sentido del aprendizaje. Entonces, nuestro esfuerzo desde la educación, lo que hemos llamado educación virtual, que a lo mejor algún día le vamos a cambiar, ¿no es cierto? Porque a lo mejor nos inventamos otro concepto que determine y que caracterice esta condición educativa que estamos proponiendo. Ya en este instante, por ejemplo, vamos a decir que a lo mejor ya no se va a llamar educación virtual, sino que nosotros la podemos llamar educación rizomática. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en cada instante estas discusiones, estos análisis y estos encuentros son los que nos permiten a nosotros ir construyendo justamente nuevas narrativas. En esta oportunidad, para continuar, no sé si Daniel quiere intervenir. ¿No? ¿Tiene levantada la mano? Perfecto. Sí, Daniel. Sí, señor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, cuéntanos. Bueno, no sé si sea del todo preciso o, bueno, lo que tenía pensado, ¿no? Es decir, hemos estado tratando lo del el pensamiento rizomático y honestamente es algo con lo que yo sí estoy de acuerdo y es algo fascinante, ¿no? Una situación bastante que se sale obviamente del paradigma y nos lleva pues a otros enfoques, a otros imaginarios, obviamente, para poder nosotros también comprender muchos aspectos de la educación. Sin embargo, me gustaría también plantear como que decirlo es muy fácil, ¿cierto? O sea, plantearlo, manejarlo desde una vista para compartir a los demás es perfecto y realmente a uno le crea expectativas y esperanzas de que la educación puede ser mucho más libre, puede ser de una manera sin, digámoslo así, sin subordinados, ¿cierto? Obviamente. Y es algo que siempre va a estar sonando en todos los espacios educativos y como esa parte de la libertad que no se debe perder. Sin embargo, pues también soy consciente de que nosotros nos hemos educado bajo este modelo educativo y por eso también somos lo que somos, ¿cierto? Entonces, en algún aspecto de todo eso quisiera yo también plantear que esta parte de nuestro enfoque educativo, el que tenemos actualmente o con el que hemos venido interactuando desde hace mucho tiempo y con el que nosotros también nos educamos, no es malo, ¿cierto? O sea, no es un enfoque malo, no es un paradigma negativo. Tiene sus falencias como todo en la vida, como lo que se tiene que modificar, como lo que se tiene que tener en cuenta para mejorar, ¿cierto? Pero como tal, miro que en muchos aspectos hablamos de lo que puede ser posible, pero la realidad siempre va a ser algo muy diferente en todos los aspectos. Entonces, en ese orden de ideas, a mí me gustaría dejar como esa incógnita también de qué tan sencillo, o bueno, no tan sencillo, sino qué tan factible y de qué manera nosotros entonces podríamos crear ese paradigma, ¿cierto? Modificar ese paradigma con el pensamiento rizomático y empezar a hacer ese cambio. Repito, no estoy en contra, ¿cierto? Estoy obviamente a favor porque es algo muy, muy bueno, pero como dije antes, decirlo es fácil, hacerlo y en las realidades que nos encontramos es una realidad completamente diferente. Muchas gracias por escucharme. No, por favor, Daniel, usted tiene toda la razón, si podemos decirlo de esa manera, aunque ya la razón
también entra en cuestión, ¿no es cierto? ¿De qué tenemos razón? Y entonces la razón empieza como a tratar de validar una discursividad y una narrativa. Mire, nosotros llevamos algún tiempo justamente reconociendo que lo que se está haciendo por parte de los profesores en cada uno de los lugares es importante. Esa es una experiencia que hay que rescatar. Esa es una experiencia profundamente significativa. Nuestra queja está en que esa experiencia no se ha recogido, de que esa experiencia no se ha tenido en cuenta, que quienes deciden sobre la educación en nuestro país o son expertos, a lo mejor extranjeros, diseñadas todas nuestras políticas sobre, hasta hace poco, hoy quizá tenemos un poco distinto con este gobierno, ¿no es cierto? Pero no cabe la menor duda que los organismos internacionales han participado en este proceso de construir la educación en cada uno de los países. No cabe duda que la UNESCO participe en estos procesos de darle la dosis y la pastillita y la norma para que cada país lo haga. Y bueno, ¿y qué diremos del Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Y qué diremos del FMI, ¿no es cierto? Del Fondo Internacional. ¿Y qué diremos de hoy de la OSCD, ¿no es cierto? Es decir, son organismos internacionales que de acuerdo a los intereses definen una condición educativa en cada uno de los países. Creo que uno de los esfuerzos grandes es tratar de caracterizar cuál es la discursividad que está detrás de esas políticas nacionales e internacionales. Entonces, lo que estamos nosotros tratando de hacer no es desconocer el trabajo que hacen nuestros profesores, los estudiantes, y no demeritar ese esfuerzo tan grande que lo hacen. Lo que estamos es proponiendo justamente el encuentro y el diálogo para poder reconocer esa actividad que se viene desarrollando, caracterizar cuáles son esas políticas que nos vienen estableciendo directamente desde el Ministerio de Educación Nacional. Imagínense ustedes, hasta hace poco, que yo recuerde, cada 4 años venía un experto nacional, el ministro imponía sus políticas y de pronto salía un decreto o una norma en que decía los profesores deben hacer tal o cual cosa. Y salía otra norma que decía en este periodo los profesores deben hacer tal cosa. Y ni siquiera se había evaluado lo que nos habían dicho con el debe anterior, cuando ya nos estaban diciendo que otro debe. Yo no sé hasta cuándo deberíamos, cuándo podíamos pagar ese debe, ¿no? Debe, usted debe, usted debe, usted debe. No sé hasta cuándo deberíamos tener esa deuda del debe y el debe y el debe. Yo creo que en la propuesta que estamos haciendo es, más bien, en vez de que sean los organismos internacionales, en vez de que sean los ministerios de educación nacional, seamos los profesores desde nuestro territorio los que guiemos esas políticas educativas a las cuales nosotros con nuestra experiencia y con nuestro trabajo podemos hacerlo, que es distinto en cada territorio y que es distinto en cada contexto. ¿Qué es lo importante aquí? Aunar esfuerzos a partir de la diferencia. Y lo que estamos proponiendo es el sentido rizomático. ¿A qué nos lleva? A reconocer que no hay una verdad absoluta. A reconocer que cada uno de nosotros tiene su propio contexto y sus propios imaginarios. Y que no tenemos ese espacio para el encuentro. Por eso, cuando nosotros hablamos de sentido rizomático de la educación, ¿cierto? Que ya veo que ya apareció aquí las imágenes que queremos proyectarles, no es un debe, no es un nuevo debe, no es que nosotros estamos diciendo
de aquí en adelante la educación virtual será de esta y esta y esta y esta manera, porque lo encontramos, lo fuimos a buscar y lo trajimos de algún lugar y lo vamos a imponer porque consideramos que esto es lo último, lo moderno y que todos debemos empezar a aprendérnoslo. Es decir, otra vez el debe, ya no del ministerio, sino a lo mejor desde nuestras propias universidades, decirle a cada profesor, usted debe. No. Justamente, por eso queríamos mostrarles el nuevo sentido. Nosotros lo hemos denominado así, ¿no? El sentido rizomático de la educación en la virtualidad. Provisional, título provisional. Todo es provisional lo que estamos proponiendo. Se nos ocurrió. ¿Por qué? Porque, fíjense ustedes, cuando el señor Jean Deleuze y Guattari escribieron 1000 mesetas, jamás propusieron el sentido rizomático como condición para la educación. No lo pensaron de esa manera. Ellos pensaron que la construcción de un saber y de un conocimiento, a lo mejor, no podría tener una sola condición en la cual se pudiera desarrollar como tal. Bueno, retomamos las condiciones y los principios, como lo dice Jean Deleuze y Guattari en Rizoma. Retomemos esos principios. El principio de la conectividad, el principio, etcétera, etcétera, ahora lo retomamos. ¿Cierto? Pero igual nos dimos a la tarea de comprender un poco la propuesta que nos hace el señor Einstein, ¿no? Si quieren, podemos pasar la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, tomamos la teoría de la relatividad del señor Einstein. ¿Qué dice la teoría de la relatividad del señor Einstein? Que todos somos energía, ¿no es cierto? En el universo. Sí, fíjense. Muy importante. Reconocer que todo lo que en el universo existe no es posible sino a partir de reconocer que somos parte de esa energía y que nosotros mismos somos energía en el universo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque el señor Einstein, en su teoría de la relatividad, nos mostró que no hay un punto de vista absoluto, es decir, que el movimiento permanente de las energías no se detiene. Jamás se detiene el movimiento de las energías. Que se transforman, sí. ¿Por qué? Porque hay una implosión y se encuentran y se sale una nueva energía, ¿cierto? Eso es lo que nos dice el señor Einstein. Esa observación que nosotros hemos hecho del señor Einstein, la observación que hemos hecho del señor Jean Deleuze y Guattari en el sentido rizomático. Y últimamente, nuestra tarea ha sido unir, ¿no? Tratar de mirar en qué podemos, cuáles serían los aportes para poder construir una narrativa del señor Einstein, de Guattari, Jean Deleuze, y últimamente del señor Varela y Maturana. ¿Por qué del señor Varela y Maturana? Porque nos plantean que las energías son información y comunicación y además que se autorreproducen. No le había dicho eso a Einstein. No lo dice Jean Deleuze y Guattari, pero sí lo dice Varela y Maturana. Eso nos lleva a pensar de que ese diálogo entre lo rizomático, entre la potencia de las energías y la autopoiesis y la autotransformación comunicacional que sufren las energías, podrían ser unas pistas con las cuales nosotros podríamos decir que podemos aplicar y podemos considerar la posibilidad
de reconocer que muchos de nosotros los profesores en cada uno de los espacios, a lo mejor podemos caracterizarlos desde esas tres teorías. Bueno, entonces nos dimos a la tarea y nos dimos cuenta que el señor Jean Deleuze y Guattari nos propone que ese nuevo espacio de encuentro entre las energías, ese espacio de encuentro entre el sentido rizomático y ese espacio de encuentro entre el sentido de autopoyético de Varela, lo que estaba inaugurando para nosotros era una nueva subjetividad, que Jean Deleuze y Guattari la denominan la multidimensionalidad, y que nosotros hemos venido también caracterizando como el sentido de los imaginarios. ¿Cierto? Bueno, empecemos por allí. Vamos a hablar de una multidimensionalidad. ¿Por qué? Porque la multidimensionalidad la podemos explicar, la podemos caracterizar desde la teoría del señor Einstein, desde la teoría del señor Guattari y desde la teoría del señor Maturana. Hay otros autores que son profundamente importantes, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Muchos otros autores. Pero nuestro ejercicio, nuestro trabajo, está muy caracterizado por estos tres autores que nos parecen sumamente interesantes en la medida en que nos permiten ir narrando, ¿cierto?, las proximidades, las diferencias, las cercanías, los intersticios que hay en todo este proceso de construir una nueva gramática, una nueva narrativa. Entonces, nuestra propuesta es esa. Ojo, Danilo, estamos totalmente de acuerdo. No se trata de imponer o de nosotros creer que tenemos una verdad, porque seríamos incoherentes, ¿no es cierto? Ah, ya, ustedes dicen que las verdades no hay verdades absolutas, pero ustedes a lo mejor vienen a proponernos otra verdad absoluta, que es la educación virtual, y ya se van a creer ustedes como que los dueños de un conocimiento. Todo lo contrario. Seríamos incoherentes al pensar de esa manera. Nosotros lo que estamos proponiendo es reconozcamos una multidimensionalidad en la cual las energías se mueven de manera caótica, pero con un orden. ¿Cómo los podemos explicar? A través de lo que dice el señor Jean Deleuze y Guattari, de un aspecto importantísimo, de un primer principio, el principio de la conexión. El principio de la conexión. ¿Qué es el principio de la conexión? Reconocer la teoría del señor Einstein. Que todas las energías se mueven de manera caótica, pero que tienen un orden y que nunca se detienen. Y dice el señor Guattari y Jean Deleuze que esas energías son como una especie de discos que giran a grandes velocidades en unas mesetas. Y que eso se mueven como un sentido maquínico y que agencian nuevos escenarios permanentemente. Entonces, fíjense, a mí y a muchos de los que estamos trabajando desde hace algún tiempo en esto, nos llama poderosamente la atención. Bueno, ¿y por qué a manera de discos? ¿Y por qué maquínico? ¿Y por qué agenciamiento? Imagínense ustedes, cuando nosotros podemos visibilizar un imaginario, si lográramos visibilizar el imaginario de un niño o de un joven o de otra persona o de múltiples personas, lo que nos vamos a dar cuenta justamente es que hay esa conexión de energías que giran a grandes velocidades y que se chocan y que cada vez que hacen implosión, cuando se chocan,
surgen nuevas energías. Es decir, ahí viene la teoría del señor Varela y Maturana, ¿no es cierto? Cuando se chocan, lo que se produce es una información y comunicación. Y que cuando se chocan, de esa información y comunicación de la una con la otra, se produce una nueva. ¿Una nueva qué? Información y comunicación. Entonces, por eso nosotros decimos, uniendo esos tres elementos, el concepto de conexión nos habla Jean Deleuze y Guattari. El concepto de energía nos habla Einstein. Y el sentido de la producción de nuevos conocimientos nos habla el señor Varela. Bueno, entonces por eso nosotros decimos conexión y energía y rizoma. El mundo caótico no es desordenado, sino una danza compleja de energías en interacción. Así como en la física las partículas interactúan en campos energéticos, en la educación rizomática cada actor, bueno, sí ya no es de nuestra cosecha, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros afirmamos. ¿Qué afirmamos? Provisionalmente. Que esto es posible aplicarlo a la educación. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver en cada uno de los actores educativos, incluido el sentido biótico. Es decir, aquí nada queda por fuera. Es una totalidad. La educación rizomática, cada actor, saber y experiencia se entretejen en una red compleja. La conexión rizomática es flujo, no estructura estática. Eso lo proponemos, ¿no es cierto? Hemos tomado 3 referentes a la manera, eso es lo que hace la relatividad del señor Einstein, toma referentes. Bueno, hemos tomado esos 3 referentes y nos hemos dado cuenta de que sí, efectivamente, la conexión existe. Continuemos, por favor. Y dentro de esa multiplicidad, ¿no es cierto? Dentro de esa multidimensionalidad surge la multiplicidad. En la teoría de autopoiesis, Varela y Maturana plantea sistemas vivos como unidades que se producen en sí mismas. La multiplicidad rizomática coincide en ver sujetos como sistemas abiertos en constante devenir. La educación promueve actores capaces de reconfigurarse, generando saber desde su interacción y reflexividad. Bueno, en ese lugar en donde existe la multidimensionalidad, ¿no? En ese lugar que lo hemos denominado multidimensionalidad, existe la multiplicidad. ¿Qué es la multiplicidad? Las diversas energías que se entrelazan permanentemente. Pero como cada una de ellas comporta su propio saber y conocimiento, que se reproducen a sí mismas y si se encuentran con otro, pues hacen una nueva energía. Pero además la multiplicidad, la conexión, dice Varela, dice Jean Deleuze y Guattari, tiene otra característica, que es la heterogeneidad, ¿no es cierto? No sé si miramos la siguiente diapositiva, por favor. No. ¿Qué sucede? Creo que falta lo más importante allí, la heterogeneidad. Coincide con el sentido de Varela y Maturana. Claro, por supuesto, a partir de la tesis de los planteamientos del señor Einstein, ¿no es cierto? La energía hace una interacción, interactúa, se conecta, pero al mismo tiempo es
conexión y heterogeneidad. ¿Qué quiere decir la heterogeneidad? Que muchas de esas energías no son iguales. No es posible encontrar dos energías iguales. Pero cuando se entrelazan dos energías que son distintas, surge una nueva. Y a lo mejor no es ni siquiera de la misma naturaleza, dice Jean Deleuze-Guattari. No son de la misma naturaleza. Pueden surgir algo totalmente distinto. Mire lo que nosotros estamos viendo en este instante, ¿no? Nos asusta un poco que los robots vayan poco a poco volviéndose inteligentes. ¿En qué sentido? Que a lo mejor las películas de ficción nos están mostrando, ¿no es cierto? Entonces dicen que los robots pueden enamorarse de quien creó al robot. ¿Cómo así? Pero si el robot es un metal y nosotros los seres humanos somos biológicos. Bueno, ahí está la tesis. Hay conexión de energías, ¿no es cierto? El metal con lo biológico. Pero hay heterogeneidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando se une la heterogeneidad, cuando en la heterogeneidad se une lo biológico con lo físico o metal, a lo mejor se produce algo totalmente distinto, no necesariamente proveniendo de su propia naturaleza. Bueno, esas son las preguntas que nos surgen, ¿no? ¿Qué pasaría entonces? Por ejemplo, hoy tenemos la oveja Dolly, ¿no? Acuérdense, hace unos años salió como gran descubrimiento científico la oveja Dolly. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿la oveja Dolly es biológica? ¿Es natural, biológico? ¿O es artificial? Producir en un laboratorio. Pues tiene las dos cosas. Es al mismo tiempo natural o biológico, pero también al mismo tiempo es producida artificialmente. Esas son las inquietudes que nos surgen, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, si esto lo aplicamos a la educación, es increíble cómo salta en 1000 pedazos lo que estamos haciendo seguramente en la educación. Nosotros damos una información creyendo que esa es una verdad absoluta. Y ahí es en donde el niño empieza a tener resistencia. ¿Por qué? Porque él hace permanentemente hibridaciones. Él no tiene ningún problema, ¿no es cierto? Hace conexión y al mismo tiempo hace heterogeneidad. Y salta en 1000 pedazos la física. Cuando, por ejemplo, yo siempre hablo de esto. Cuando él está jugando de fútbol en el patio de la casa, él no está en el patio de la casa, él está en el Maracaná, lo que decíamos la vez anterior. Eso se llama una heterogeneidad. Ojalá, ¿no es cierto? Estos conceptos, estas narrativas, estos elementos que introducen el sentido rizomático, nos permitan un poco explicar qué es lo que está sucediendo con el niño. En vez de decirle al niño, mire, por favor, atención aquí, condúzcase por este lado, haga esto que estamos diciendo, hoy vamos a hablar de física, hoy vamos a hablar de filosofía, nunca hacemos hibridación, nunca hacemos heterogeneidad.
Y estamos haciendo sinergia. ¿Por qué? Porque nuestras palabras, cuando estamos hablando como profesores, nuestros sonidos son energías. Y energías que chocan con la energía del estudiante. Pero el estudiante hace hibridación y nosotros prohibimos la hibridación, prohibimos la heterogeneidad. Admitimos la conexión, pero nuestra conexión, la de la comunicación de la verdad que nosotros le decimos al estudiante. Pero no admitimos la conexión ni admitimos la heterogeneidad. Yo creo que es el momento de entrar a comprender de que eso es lo que está sucediendo. Por eso los niños le ponen más atención al celular. O por eso los niños más importante es el juego. Toca la campana y salen al recreo. Entiéndame, por favor. No estoy tratando de destruir el trabajo que los profesores hacen actualmente. Mire, ese es un esfuerzo increíble que hace todo profesor en cada lugar. Y encima del trabajo que hace, lo obligan a presentar una cantidad de informes, a hacer evaluación, etcétera, de cosas que son terribles, ¿no? Muy bien. ¿Por qué nosotros pensamos entonces que es necesario que la educación promueva actores capaces de reconfigurarse, generar saberes desde una interacción y una reflexividad? Sí, eso lo tenemos que reafirmar. Por elemental que parezca, por loco que parezca, cada día se sucede la interacción, independiente de nosotros. Los cambios, la interacción produce cambios permanentemente independiente de nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos no dominamos la información y la comunicación en el universo, ni dominamos las energías del universo. Nosotros somos parte de ese universo. Ahí hay una mano levantadita, por favor, con todo gusto. Sí, profesor Jesús Otilio, lo escuchamos. Sí, profe Álvaro, profe Carlos, esta clase es la de mi salsa, por mi formación en física. Las cosas más absolutistas que tenemos en las instituciones educativas son el PMI. Y dentro de ese PMI o el PET están los manuales de convivencia, que son rígidos. Una de las situaciones más rígidas es el uso de los uniformes. Una de las situaciones más rígidas son las clases como nos las enseñaron en las normales y en las universidades, que siguen unos conductos bien regulares y no nos atrevemos a cambiar. Hace 20 días que estuve en Cali, hablé con una sobrina y le pregunté a la mamá, ¿y esta niña dónde estudia? Me dijo la mamá, estudia en un colegio, primo, donde no se lleva cuadernos, donde no hay uniformes, donde no llevan textos, no llevan maletines, no llevan nada los niños. Y entonces, ¿a qué van? Le pregunté. Van a divertirse, van a aprender. Pero ¿cómo? Si no tienen nada, no llevan nada, no, primo. Es una nueva experimentación que está haciendo un pedagogo en Cali, tratando de cambiar los paradigmas educativos que han regido nuestra educación durante tantos años. El Ministerio de Educación nos obliga a ser creativos, pero cuando usted rompe esas normas que da el Ministerio y las Secretarías de Educación y las mismas facultades de educación y las normales,
Usted no está hecho para ser profesor. Usted es un mal profesor porque no sigue los caminos. No se atreve a ser einsteiniano, sino que se queda en Newton, en lo absoluto. No puede ser rizomático, tiene que ser tradicionalista. Entonces, la oportunidad que tenemos al aplicar todos estos conocimientos, ahí falta algo. El desorden de la energía de Heisenberg y todos esos paradigmas de la física moderna que nos enseñaron en la universidad. Sí, usted ha tomado unos muy importantes, pero créame, profe, que tenemos el problema más grave son los PMI y los manuales de convivencia. De acuerdo, de acuerdo. Es que tratar de fijar un orden en donde hay un desorden permanente es muy difícil, ¿no? Podríamos pasar a la siguiente diapositiva, que es un poco lo que hemos denominado retomando el concepto de ruptura asignificante de Guattari y Deleuze, ¿cierto? Que es un cuarto o tercer principio, creo, pero lo hemos unido con el sentido de la enacción, que es la propuesta que nos hace el señor Varela y Maturana, en donde nos muestra definitivamente que esas interacciones no es posible ya construir, es decir, repasar y reconfigurar el mundo que ya está. ¿Sí? No es posible. ¿Por qué? No porque nosotros seamos rebeldes sin causa y querramos cambiar porque queremos. No. Es porque el mundo de las energías se mueven de esa manera. ¿Sí? No se detienen. Están en permanente cambio. ¿No es cierto? Cuando hacen implosión entre ellas. De tal manera que eso es lo que nos propone justamente Maturana y Deleuze. La enacción. ¿Qué es la enacción en Varela y Maturana? Propone que el conocimiento no es una copia del mundo, sino una coemergencia entre organismo y entorno. No se olvide que Varela y Maturana son biólogos. Pero así como los físicos se volvieron de la teoría cuántica, ¿no es cierto?, que parece más filosofía que física, Varela y Maturana, que son biólogos, se convirtieron más en personas que dan cuenta sobre el sentido de la información y la comunicación que comporta cada una de las energías que están en el universo. Si están en las energías en movimiento y somos en información y comunicación, debemos hacer parte de esos cambios que se suceden a partir de nosotros mismos como organismo biológico y con el entorno. ¿Cuál es el entorno? El entorno es no solamente el lugar y el espacio donde habitamos comúnmente. El entorno es el universo. ¿No es cierto? De ese sentido, entonces, cada ruptura en rizoma permite reconstruir sentido. Ahí es en una parte importantísima que nosotros tratamos de establecer. A pesar del movimiento caótico que se sucede en las energías, cuando comportan cada uno información y comunicación, y nosotros hacemos parte de esa partecita cuántica, de esos cuantos de energías, nosotros los seres humanos reconfiguramos un sentido. Es decir, hacen parte de nosotros. Construimos a partir de esa información y comunicación un orden, un sentido,
un espacio, un lugar, nos lo apropiamos. Provisionalmente, por supuesto que sí, porque cuando viene otra sinergia, viene otra implosión, reconfiguramos permanentemente nuestro sentido. Entonces ya pensamos no en absolutos, no en algo que me gustó y me quedé, no. Siempre pensamos en sentidos. ¿Por qué? Porque las energías hacen implosión, reconfiguran. Y nosotros, los seres humanos, le damos un sentido. Lo que no sucede, por ejemplo, con el árbol, ¿no es cierto? No sucede con el agua. El agua tiene su energía y hace unas cosas maravillosas en su propia existencia, cambia de colores, nos pone alegres, nos pone tristes, nos da vida. Pero no dan un sentido. Como nosotros los seres humanos, esa es nuestra condición de ser humano. Que al mismo tiempo somos biológicos, pero lo que hacemos es dar sentido a esa cantidad de energías, le damos un sentido, nos lo apropiamos. Por eso surge la necesidad del interés, ¿no es cierto? Y le damos todavía una reconfiguración importantísima y le hemos dado un nombre bellísimo y poético a ese sentido que le damos cuando nos tomamos las energías. Afecto. Cuando nos apropiamos de ese quantus de energía y le damos sentido, le damos nuestro afecto. Lo hacemos por afecto, lo hacemos por amor. Y más aún, si lo queremos conservar y lo podemos desarrollar, lo hacemos con pasión. Eso es una maravilla. Nosotros los seres humanos somos una maravilla. En la medida en que nos reconocemos parte de ese universo de energías. Somos distintos a las demás especies. ¿Por qué? Porque una vez que le damos sentido, esa es nuestra propuesta en educación. Dar sentido a las narrativas de los estudiantes, a los imaginarios de los estudiantes. Contribuir a dar sentido. Por lo tanto, en educación, eso implica fomentar rupturas que hagan emergencias nuevas, formas de pensar, ser y aprender en contextos virtuales, en la subjetividad. Y ahora queremos darle que a lo mejor vamos a cambiar, ya no vamos a hablar de educación virtual, sino educación rizomática. Nos apropiamos del concepto del señor Jim Deleuze y Guattari. Yo no sé si a lo mejor no sabemos si van a estar en totalidad de acuerdo, porque ellos no lo pensaron para la educación. Ellos lo pensaron para construir conocimiento y saberes, ¿cierto? Pero nosotros creemos que ese es el proceso de educación. Producir rupturas que hagan emerger nuevas formas de pensar, de ser y aprender en esos nuevos espacios de sinergia y de rupturas permanentes. Y al mismo tiempo de construir sentidos. Entonces, si una escuela, que para nosotros es ese gran espacio de encuentro entre múltiples personas, múltiples actores, nuestro trabajo tiene que ser es dar sentido. Y ya he dicho, dar sentido es afectar, ser seres afectuosos. Queremos con el afecto apropiarnos de ese momento, de ese instante. Por eso es poético, ¿no es cierto? Nos apropiamos con afecto de ese momento sublime. La palabra mágica, doctor Guasmayán, sí. Es bondad. ¿Ah? Esa reúne todo. ¿Perdón? Muy bien.
No entendí la participación. ¿Podríamos retomar? Sí, doctor Guasmayán decía que la palabra mágica de todo eso que acabo de decir es la bondad. Bueno. Ser un maestro bondadoso. Ahí está todo. Muy bien. Bueno. Hay que impulsar ese sentido, ¿no? Nuestro. Muy bien. La siguiente diapositiva, por favor, si la podemos. Entonces, fíjense, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es que nosotros los profesores nos convirtamos en verdaderos cartógrafos. Dar sentido, dar afecto para construir un sentido que nos lo apropiemos, significa tener una condición cognitiva y una autonomía, ¿no es cierto? Cartografía rizomática no impone trayectos, los trazan en movimientos, como en la autopoiesis. Cada actor crea mapas desde su experiencia. El mapa se vuelve un acto cognitivo autónomo. La educación impulsa una cartografía viva como método y ética del aprendizaje situado. Insistimos muchísimo. Ya, yo creo que ya nosotros los profesores tenemos que lograr cierta autonomía y los podemos llamar cierta autonomía, no, bueno, yo iba a decir autonomía intelectual, pero a Galeano no le gusta que lo llamen intelectual, ¿no? Él dice más bien un sentipensante, dice él, ¿no? Casi que no la... Galeano estuvo acá en Pasto, no sé, ustedes saben quién es Galeano, es un gran escritor uruguayo, que detestaba el concepto intelectual, porque dice los intelectuales solamente están en un conocimiento en el cual ellos respetan, quieren y aman y creen que tienen la razón. Nosotros debemos ser cartógrafos al estilo del señor, como plantea el señor Galeano, sentipensantes. Decía Las venas abiertas de América Latina. Exactamente, un escritor de ese texto tan hermoso. Sentipensante. Es decir, al mismo tiempo somos biológicos, pero al mismo tiempo somos seres humanos del afecto, de la bondad, como nos lo dice nuestro estimado profesor Jesús. Si lográsemos establecer esos cuantos, podríamos establecer una cartografía, ¿no es cierto? Es decir, trazar unos mapas en los cuales podemos ir configurando y reconfigurando lo que amamos, lo que queremos, lo que deseamos. Entonces el conocimiento ya no se vuelve tedioso, ni el conocimiento se vuelve una copia, un calco, sino que se vuelve una cartografía, porque determinamos con nuestros sentimientos y nuestros afectos, el sentipensamiento, tenemos que darle una cartografía, es decir, unos límites, unos mapas. Como decía la leyenda, dice que uno tiene que ser tan buen cartógrafo que esté dispuesto igualmente a quemar sus propias cartografías, como las naves de los grandes navegantes. Si descubren un lugar, un espacio hermoso y quieren volver a navegar sobre esos mismos mares, a lo mejor también tiene que estar dispuesto a quemar sus propias naves.
Entonces no hay posibilidades a la repetición y al calco. Siempre hay la enorme posibilidad de estar en profundas rupturas, en profundos sentidos y en la necesidad urgente de ir construyendo cartografías, que para nosotros no es sino construir esas nuevas narrativas, esas nuevas simbologías. Y como lo dice Jean Deleuze y Guattari, adentrarnos en esas simbologías, pero también a lo no simbólico. A lo mejor, a los territorios en los cuales nos atrevemos, no hay un concepto, no hay una simbología establecida. Tenemos que elaborar esa simbología. Y eso es lo que nosotros llamamos la invención, ¿no es cierto? Que no es un problema de patentes, ni de grandes genios, ni de grandes sabidurías, no. Simplemente es visualizar esos sentidos y esas cartografías. Usted lo que invita es a desaprender, doctor Guasmayán. No está invitando a desaprender la idea de Alberto Cortés. Si desaprendemos, podemos construir mundos nuevos, crear nuevas cosas. Lo que sucede es que no es fácil, porque tenemos cosas rígidas que no nos lo permiten hacer. Sí. Lo que quiero decir con esto es que así funciona el universo de las energías. Que nosotros hemos sido educados y llevamos un hegemonismo en la gestión del saber y del conocimiento a partir del paradigma científico-tecnológico, pero más aún, la información y la comunicación en la cual están nuestros quantus que están generándose dentro de un territorio, están cargados de esa información y comunicación que está dominada y establecida por una sola narrativa y que permanentemente nos la repiten a diario y cotidianamente. ¿Y sabe quién está más implicado en esa repetición de esas narrativas hegemónicas? Desafortunadamente, nuestro sistema escolar. ¿A qué invitamos? En primer lugar, a reconocer de que somos seres autónomos y que tenemos todas la potencia para poderla hacer. Pero primero reconozcamos que somos en este instante. ¿Y qué es la naturaleza? ¿Y qué es el universo? ¿Y cómo funciona ese universo? ¿No es cierto? Si reconocemos y perdemos el miedo, que es el quantus que tenemos, los quantus que tenemos de información y comunicación dentro de nuestros territorios, desde nuestros lugares, en nuestros espacios, es el miedo. El miedo. Si tú haces tal cosa, cuidado. No puedes atreverte a eso. Entonces, la información y la comunicación que está plagada o que copa esas energías que nosotros estamos tomando permanente y diariamente, están cargadas de miedo, de terror. Y por ejemplo, lo que Jesús Odilio nos comenta de lo que es el reglamento interno, ¿no? Mire, nuestras universidades, nuestros lugares de trabajo, nuestra educación en su totalidad está cargada de autoridad. Y autoridad hecha a base del miedo. Bueno, reconocernos como cartógrafos es
ganar poder. Es ganar poder, ganar autonomía. Si nosotros sabemos de qué se trata, ya no estamos a ciegas, ¿no es cierto? Ya no procedemos a ciegas. Tenemos que abrir ese camino para decir, hombre, el mundo funciona de esta manera. Si eso funciona así y nosotros lo podemos hacer, crear nuestros propios sentidos, ¿por qué no lo podemos hacer? Y fíjese, esa era la crítica que le hacía nuestro Castoriadis al señor Marx, ¿no es cierto? Acuérdense en el primer texto que leímos del señor Castoriadis. Al señor Marx le hacía, él siendo un gran marxista, le hacía la crítica al señor Marx, porque el señor Marx decía, no es posible cambiar el mundo si no cambiamos el orden político y económico. ¿Qué es cambiar el orden económico? La abolición de la propiedad privada. El día que logremos abolir la propiedad privada, este mundo gana libertad y gana poder, porque el poder es del proletariado, decía él. Acuérdense de las grandes frases. Por eso, los estructuralistas, los filósofos estructuralistas franceses, se dieron a la tarea de mostrar que habían aparatos ideológicos como Althusser, Foucault, etcétera, en donde definitivamente lo primero que había que hacer era destruir la base. ¿Cuál era la base? La propiedad privada, es decir, acabar con el sistema económico, social y político con el cual se estaba construyendo una estructura social. Y que si no había cambios en la estructura social y económica, no había posibilidad de cambios. Porque tenemos que seguir reproduciendo siempre la estructura, si no derruíamos la base en la cual se sustenta la sociedad en la cual habitamos. Pues el señor Castoriadis dice, no, eso es muy importante lo que dice Marx. Eso es muy importante lo que dice Marx. Es cierto. Mientras exista la propiedad privada, seguiremos reproduciendo los medios de producción y reproducimos todas las jerarquías, los dominios y los caracteres de esa sociedad construida sobre la base de la propiedad privada. Pero comprendamos que nosotros somos seres humanos y que a pesar de que no quitemos definitivamente la estructura de la propiedad privada, ¿no tenemos derecho a construir nuestra propia cartografía? Pues si es gracias a nuestra propia cartografía, es cuando logremos construir justamente un nuevo mundo, una nueva civilización, sobre la base no de la propiedad privada, sino de otra que nos inventemos. El señor Marx lo llamó socialismo. ¿Y nosotros por qué no podemos construir con otra categoría, con otra narrativa, un mundo? Por eso estamos hablando de los mundos posibles, ¿no es cierto? Pero eso lo tenemos que hacer nosotros, desde nuestros imaginarios, aprender a hacerlo nosotros. Miren, yo desafortunadamente con todo respeto les digo, mire, si nosotros no nos hubiéramos atrevido a decirle a la Universidad de Nariño que queríamos construir una maestría en educación virtual y vieran la lucha que nos tocó. Primero hicimos la Universidad de Nariño virtual, nos la acabaron. Nos la acabaron. Ahora quieren acabar la maestría en educación virtual. Y ahora quieren acabar la licenciatura en educación básica primaria virtual. Bueno, listo.
pero nos hemos atrevido. Y lo que hemos dicho es, sí se puede cambiar. Y no podemos esperar a que la estructura social, económica y política cambie para nosotros cambiar. No, nosotros podemos cambiar. Y no porque seamos egoístas o individualistas, no. Sino porque reconocemos que lo individual no puede estar sin lo colectivo. No es posible. Porque allí es en donde entramos a hacer sentido, conexión, rupturas, no al hegemonismo, y es ahí en donde nosotros podemos decir, pero tenemos que ver con qué narrativa, a qué narrativa le apostamos, ¿no es cierto? No nos podemos seguir construyendo si no tenemos unos conceptos emergentes que nosotros mismos tenemos que inventarnos. Nosotros podemos inventarnos los conceptos y las narrativas. Mire, hay palabras tan hermosas, tan lindas. Por ejemplo, en la costa pacífica, por favor, mire, la gente con un ingenio, le llama a una cosa que nosotros llamamos acá en la sierra, le llamamos algo y ellos le llaman de otra manera, pero es lo mismo, pero es la cantidad, ¿no es cierto? ¿Cómo se atreven a construir un mundo que para ellos es magnífico, maravilloso? Bueno, qué pena. Vamos a tener oportunidad en el siguiente encuentro de hablar, ¿no? Porque la propuesta nuestra, ¿cuál es? Hacer un paradigma emergente para la gestión del saber. Un mundo de energías caóticas, de interacciones complejas. El paradigma lineal de la ciencia se ve superado. Desde Einstein hasta Varela, Gilles y Guattari, se convoca a una educación que no represente el conocimiento, sino que lo cogestione. Una educación rizomática enredada, autopoyética, enactiva y enactivamente relacional, como propone la educación en la virtualidad. Bueno, ahí le dejamos nuestras reflexiones, nuestros puntos de vista, nuestras maneras de ver el mundo, para que en el próximo encuentro, ¿no es cierto?, podamos conversar un poco más detenidamente sobre estos puntos, que ustedes lo lean. Bueno, por favor, profesora Mónica, si quiere, planteamos la actividad para la próxima semana. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Ok, estoy compartiendo pantalla. ¿También me confirman? ¿Se está viendo? Sí. Listo. Bueno, espero que pues todos estén en este momento al tope de una esquizofrenia y una reconstrucción o reconfiguración de la educación en la virtualidad, porque va a ser muy importante para la siguiente actividad que les hemos diseñado. La actividad que viene a continuación implica ampliar su propia narrativa del ser profesor en la virtualidad, la cual hemos venido trabajando, desarrollando, analizando desde el primer encuentro, ¿cierto? Y para ello le sugerimos algunos recursos, entre estos la lectura que se denomina narrativa transmedia o los nuevos escenarios abiertos para la educación. Y dos recursos más, que entre ellos está la presentación que acabamos de ver. De igual manera, tenemos también unas preguntas orientadoras que las pueden responder en el orden que ustedes prefieran, ¿sí? Solo son una base. Aquí dice la transmedia podría potenciar la interacción profesor-estudiante en la escuela rizomática. La transmedia posibilita la visibilidad de las narrativas emergentes del profesor-estudiante en la virtualidad. Y por último, cómo ser profesor en la virtualidad. Entonces, en esta ocasión, el envío de la actividad va a ser a través de un archivo. Puede ser Word, puede ser PDF,
o los formatos alternativos que hemos venido propuesto, como infografía, videos, podcasts, animaciones. Pero en esta ocasión no se va a subir a la wiki, sino que lo vamos a enviar el archivo como tal a un espacio específico. Cuando ustedes le den clic aquí en donde dice subir actividad, pues se les va a abrir dicho espacio y lo que tienen que hacer es adjuntar el archivo. ¿Listo? Es simplemente adjuntar. Y aquí están los recursos, ¿sí? Miren lo que les decía. Tenemos nuevamente la narrativa, perdón, la presentación. Tenemos un video que es muy interesante y tenemos un documento corto sobre también la narrativa transmedia o los nuevos escenarios, que era la lectura que les mencioné hace un momentico. ¿Listo? Fecha de entrega, pues dependerá entonces luego de confirmar para cuándo sería el próximo encuentro, si realmente queda para el 15, el 16 viernes o el 14 miércoles. ¿Vale? Entonces, no sé si haya de pronto alguna duda. Si no, pues esa sería la actividad. Cualquier inquietud igual posterior a la clase, estamos pendientes por el WhatsApp. ¿Sí? Profes. Sí, profe Hernán. Sí, buenas noches. No, solamente quería que confirmemos, ¿no? La propuesta que iniciamos. Sí. Eso, entonces, si es miércoles, si es jueves, si es viernes. No, es para el miércoles. Ah. Yo creo que para el miércoles porque no tenemos otra opción. Claro. Y los vamos a convencer a los colegas del día de mañana para que nos juntemos todos el día miércoles. Los que poco hablan. No crea. No hablan, dicen, pero ¿no? escriben una maravilla. Qué bueno, qué bueno. Sí, son jóvenes muy chéveres, muy buenos. Muy bien, muchísimas gracias por toda su atención. Entonces nos encontramos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Queremos finalizar, como ustedes se dan cuenta, con una actividad de la transmedia, porque ustedes dirán, bueno, ¿y a qué horas vamos a hacer cartografía? Pues la cartografía se hace en la transmedia, se hace visible, ¿no? Ustedes ya leerán los documentos para que podamos un poco conversar el próximo encuentro. Un abrazo, que pasen muy buen. Gracias, muy amables. Chao.